Al escuchar que el mar de Azov es el más peligroso del mundo, muchos espectadores podrían sonreír con incredulidad. Y es que para la mayoría de las personas, el mar más peligroso evoca imágenes de lugares totalmente distintos. Por ejemplo, suelen mencionarse nombres como el Paso de Drake, el mar de la China Meridional, el mar de Barents o el mar del Norte, pero rara vez se habla del mar de Azov. Lo primero que debemos aclarar es ¿en qué se basa esa idea de peligro? Si nos referimos a la amenaza de la piratería, entonces el mar más peligroso sería el Mar Rojo o el Golfo de Adén. Si el criterio es la severidad del entorno natural, hay pocos sitios tan extremos como el Paso de Drake. Y si nos fijamos en la cantidad de naufragios, el récord de accidentes lo tiene el Mar del Norte. Hola a todos. Pero, ¿verdad que en ninguna de estas listas aparece el mar de Azov? Bienvenidos a Pangea. Vamos a descubrirlo juntos con más detalle. ¿De dónde proviene el mar de Azov? A primera vista, esta puede ser una pregunta un tanto extraña. Y es que para hablar del origen de muchos mares hay que remontarse a un pasado tan remoto que solo podemos basarnos en conjeturas e hipótesis. En ese sentido, el mar de Azov no es una excepción. Sin embargo, durante los últimos 2,5 millones de años, resultaba bastante exagerado llamar mar a la cuenca de Azov. En ese periodo, la Tierra atravesó varias eras glaciales, y cada vez que eso ocurría, el Mar Negro se convertía en un lago de agua dulce, el estrecho de Kerch desaparecía y la cuenca del mar de Azov se secaba por completo. Aún así, a diferencia de muchos otros mares, el mar de Azov tiene, si no un día de nacimiento, al menos una época de formación claramente definida. Y sobre esa fecha, casi todos los científicos están de acuerdo. Se cree que el mar de Azov se formó hace unos 7,000 u 8,000 años. Todo comenzó cuando el nivel del mar en todo el planeta subió bruscamente y el agua del Mediterráneo se precipitó hacia el Mar Negro a través del estrecho de Bósforo. Además, no fue una entrada suave, sino un fenómeno tan violento que podría describirse como una auténtica ruptura. Según los geólogos William Bryan y Walter Pittman, creadores de esta hipótesis, durante 300 días entraron al Mar Negro nada menos que 42 kilómetros cúbicos de agua por día, lo que equivale a más de 200 cataratas del Niágara cayendo al mismo tiempo. En términos geológicos, 300 días no son más que un instante, pero fue suficiente para que el Mar Negro se llenara y su nivel, al estabilizarse, inundara por completo la cuenca del Azov a través del estrecho de Kerch. Fue, sin lugar a dudas, un desastre colosal. No todos los animales y ni siquiera todos los seres humanos pudieron escapar a tiempo a un lugar seguro. Por todo esto, el mar de Azov es considerado el mar más joven del mundo. Su nivel de agua ha seguido cambiando drásticamente hasta hoy, influenciado tanto por factores naturales como por la actividad humana, y su línea costera sigue transformándose constantemente. El mar más superficial del mundo. El mar de Azov, al ser relativamente joven y tener una cuenca muy plana, se ha convertido en el mar menos profundo del planeta. Pero quien piense que, por ser poco profundo, el mar de Azov es como una enorme playa de aguas cálidas, está cometiendo un grave error. En realidad, es tan poco profundo que muchos ríos son más hondos que él. Su profundidad media es de apenas 7 metros, y en su punto más profundo no supera los 14. Si colocáramos allí un edificio de 5 pisos, el techo sobresaldría por encima del agua. Aunque claro, ese edificio acabaría reducido a escombros en un instante. Bastaría con que recibiera el primer golpe de los violentos temporales que azotan la región entre otoño e invierno para venirse abajo. Pensar que un mar poco profundo es más seguro durante una tormenta también es un error. De hecho, es justo al revés. Lo peligroso de los fondos bajos es que incluso vientos moderados pueden agitar con violencia la superficie del agua.
y las olas que se forman no se parecen en nada a los largos y suaves vaivenes del océano abierto. Son cortas, puntiagudas y se levantan en direcciones totalmente caóticas. Cuando se trata de grandes olas oceánicas, los barcos suben y bajan lentamente, pero en el mar de Azov no hay tiempo ni espacio para eso. Antes de que una ola desaparezca, ya ha llegado la siguiente, golpeando sin piedad. Estas olas no solo avanzan, sino que se alzan como muros frente a los barcos y los golpean una y otra vez hasta romperlos. Este tipo de oleaje es especialmente letal para embarcaciones pequeñas, como botes de pesca o lanchas de motor. De hecho, los casos en que estas pequeñas naves se han volcado a apenas unas decenas de metros de la costa son innumerables. Y hasta barcos más grandes pueden partirse en dos bajo estas condiciones extremas. Para las personas que viven en la costa, estas tormentas son una auténtica amenaza. En ocasiones se producen fuertes marejadas de viento, donde el aire arrastra el agua hacia el interior, provocando una súbita y drástica subida del nivel del mar. Como resultado, pueblos enteros quedan bajo el agua, y a veces incluso hay víctimas mortales. En cambio, cuando ocurre el fenómeno opuesto, una rápida retirada de las aguas por el viento, el mar se aleja repentinamente de la costa, y eso también es peligrosísimo. En esos casos, el agua puede retroceder cientos de metros e incluso varios kilómetros, dejando el lecho marino completamente expuesto. En cuestión de horas, el nivel del mar puede bajar entre 1 y 2 metros. Esta clase de marea baja puede ser mortal para los bañistas desprevenidos, que, sin darse cuenta, acaban siendo arrastrados mar adentro. Estas corrientes de retorno ocurren con frecuencia en zonas con bancos de arena o aguas someras. Incluso nadadores experimentados tienen grandes dificultades para luchar contra esa fuerza. Solo imagina lo que supone intentar nadar contra una corriente que te arrastra mar adentro a una velocidad de hasta 2 metros por segundo. Un lecho marino que muestra los dientes. Si pensabas que podías caminar sobre el lecho seco del mar para recoger conchas, estás muy, pero muy equivocado. La realidad es que la mayor parte del fondo del mar de Azov está cubierto por un barro arcilloso muy espeso. Basta con poner un pie ahí para quedar atrapado. Sacarlo cuesta mucho, como si caminaras por un pantano que te succiona. Y lo peor es que en ciertas zonas, el terreno está compuesto por lodo saturado de agua o por limo arenoso, que se comporta como auténtica arena movediza. Además, el lodo del mar de Azov tiene una estructura dispersa con partículas extremadamente finas. Eso representa un gran problema tanto para los navegantes como para quienes se meten al agua. En un mar tan poco profundo como este, cuando llega una tormenta, el movimiento del agua provocado por el viento y las olas alcanza fácilmente el fondo y levanta todo ese barro y arcilla acumulados. Como resultado, partículas finísimas de limo y arcilla se dispersan en el agua, reduciendo la visibilidad prácticamente a cero. Por supuesto, esto representa un obstáculo serio para cualquier actividad subacuática. Pero lo más grave no es la falta de visibilidad en sí, sino que esa turbidez reduce drásticamente el rendimiento de las ecosondas. Al volverse borroso el límite del fondo marino, los equipos de medición pierden precisión, y una lectura errónea puede llevar a una interpretación equivocada de la profundidad, con consecuencias irreversibles. Esto es especialmente crítico en rutas de navegación o en los accesos a puertos. Y aún así, esto no es más que una parte del problema. El lodo que se remueve es arrastrado por el viento y acaba depositándose donde la brisa pierde fuerza. Así, en cuestión de horas, la forma del fondo marino puede cambiar por completo. Lugares que ayer eran rutas seguras pueden convertirse hoy en bancos de arena donde los barcos encallan. Pero incluso eso no es el final. Las partículas de lodo en suspensión también desgastan componentes como hélices y timones, acelerando su deterioro. Además, si ese lodo entra en el sistema de refrigeración del motor, puede obstruir los filtros y causar sobrecalentamiento.
Y cuando las tormentas se vuelven aún más intensas, el lodo ya no se queda solo bajo el agua. Las partículas más finas se elevan con el viento y flotan en el aire en forma de niebla de aerosol sobre la superficie del mar. Esta niebla, mezcla de sal y barro, reduce de forma drástica la visibilidad también por encima del agua. Y como es de esperar, una visibilidad tan baja puede provocar errores de navegación con consecuencias graves para el control del barco. El mar de Azov se congela. Una de las amenazas reales del mar de Azov es la congelación invernal. Este fenómeno es algo extremadamente inusual para un mar europeo. No hay otro mar en toda la región que se congele con tanta regularidad como el Azov. La razón de esta congelación está en una combinación de factores geográficos, climáticos e hidrológicos. Aunque, claro está, el factor más importante es su escasa profundidad. Al ser tan poco profundo, el agua pierde calor muy rápido y se congela con facilidad, incluso ante un frío moderado. Además, el agua del mar de Azov es mucho más dulce que la del Mar Negro, y ni hablar del Mediterráneo. Como bien sabes, cuanto menos salada es el agua, más alta es la temperatura a la que se congela. Esa entrada de agua dulce proviene de todos los numerosos ríos que desembocan en el Azov, en especial el Don y el Kubán. En un clima continental, donde las temperaturas invernales rondan entre -1 y -6 grados y llegan a -25 o incluso -30 en los inviernos más duros, es raro que el mar de Azov no se congele casi por completo. Por lo general, en diciembre aparece el hielo panqueque y el hielo fijo en la costa. Entre febrero y comienzos de marzo se forma una capa de hielo que cubre toda la superficie. En esta época, el grosor del hielo suele ser de entre 20 y 40 centímetros, pero en los inviernos más crudos puede alcanzar los 60 o incluso 80. En zonas muy poco profundas, el mar puede congelarse hasta el fondo. Las corrientes y los vientos desplazan grandes masas de agua y hielo, haciendo que enormes placas heladas empiecen a derivar. En el proceso, el hielo se resquebraja una y otra vez, y los bloques se amontonan formando crestas de varios metros de altura. Ver ese paisaje rodeado de montículos de hielo te hace sentir como si hubieras llegado al Ártico, pero en realidad estás en la costa templada del Azov. Por estas duras condiciones invernales, el mar de Azov es uno de los pocos en Europa donde, en invierno, la navegación requiere el apoyo de rompehielos. Durante esta estación, los puertos se congelan y la navegación se suspende, provocando incluso daños en las instalaciones portuarias. Pero la amenaza de la congelación no afecta solo a los barcos, también pone en peligro a quienes viven en la zona costera. El hielo del Azov es muy irregular en su grosor y extremadamente inestable. Grandes bloques pueden deshacerse por completo en cuestión de minutos, justo frente a tus ojos. Por eso, cada invierno se registran accidentes de personas que pescaban sobre el hielo y acaban siendo arrastradas mar adentro con todo y témpano. Algunos de estos casos incluso terminan en tragedia. Es cierto que, por efecto del calentamiento global, en los últimos años los inviernos se han acortado y la temporada de congelación también. Con inviernos más breves y temperaturas más altas, el grosor del hielo se ha ido reduciendo. En algunos años ni siquiera cae nieve, y el hielo solo llega a formarse junto a la orilla. Aún así, estos inviernos siguen siendo la excepción. El mar de Azov sigue siendo uno de los más helados de Europa, y cada año repite un panorama que parece sacado del círculo polar. Entonces, después de escuchar todo esto, ¿dirías que el mar de Azov merece el título de el mar más peligroso del mundo? Pero antes de sacar una conclusión, vuelve a pensarlo. ¿Por qué un mar que parece tan tranquilo puede ser tan peligroso y desafiante? Tal vez solo esté fingiendo ser inofensivo, porque en el fondo, este mar es una paradoja creada por la propia naturaleza. La poca profundidad, la compleja dinámica del agua, el fondo fangoso que cambia de forma y las condiciones climáticas inestables. Las amenazas del Azov no se ven a simple vista, solo se revelan al estudiarlas con detalle.
Si te ha parecido interesante el video de hoy, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Hasta luego!